Nuevo, Izquierda Unida se presenta aquí para hablaros sobre el programa electoral, precisamente en estos momentos difíciles por lo que está atravesando y en los que, por desgracia, hemos ido perdiendo una serie de derechos adquiridos a través del tiempo y de luchas, y que hemos visto cómo se va deteriorando la vida social, cómo peligra la sanidad pública, cómo peligra la enseñanza pública, cómo cada vez se nos van robando esas conquistas, decía, que hemos conseguido a duras penas. Izquierda Unida decimos en nuestro eslogan, revélate. Y es que yo creo que ya es hora, ¿verdad? Ya es hora, después de algún tiempo de indecisiones, que salgamos precisamente a la calle a decir, a gritar que hasta aquí hemos llegado. Porque la verdad es que 5 millones de parados ya no puede aguantarlo este país. Y los que han estado gobernando y los que gobernaron anteriormente y esa oposición grande o no han sabido o no han querido arreglar el asunto. Izquierda Unida tiene propuestas creíbles y posibles. Y eso es lo que han venido a deciros Alberto Novoa, coordinador de Izquierda Unida, y que se presenta en las elecciones como cabeza de lista para Ávila, e Isabel Casillas, que lo hace también como cabeza de lista en el Senado. Y yo, pues ya nada más que cederles la palabra a mis compañeros. Gracias, Carlos, y buenas noches a todas y a todos. Yo voy a comenzar un poco hablando de, quizás ampliando un poco más la información que ha dado Carlos en relación con nuestro programa electoral. Ha dicho él, y bien dicho, que es un programa electoral realizable, es muy transparente y es muy creíble. Algo que otros partidos políticos, los partidos políticos mayoritarios, no nos enseñan a nadie su programa electoral. En la elaboración de este programa electoral de Izquierda Unida, tenemos que decir, y además de eso nos sentimos orgullosos, ha participado cientos y cientos de personas. Han participado técnicos de distintas administraciones, de sanidad, de educación, de Hacienda. Han participado en la elaboración del programa pequeños empresarios, autónomos, feministas, parados, trabajadores del mundo de la cultura. Es decir, que ha sido un programa, es un programa hecho para todos y para todas. Y de eso es de lo que nosotros nos sentimos orgullosos. Es un programa de 80 y tantas páginas que está colgado en la web nuestra, de iuavila.es, para que el que quiera pueda consultarle. Y tengo que decir que nos presentamos a estas elecciones del 20 de noviembre, como siempre, con la cara muy alta y con las ideas muy claras. No creo yo que puedan decir lo mismo en relación con nuestra provincia algunos que también se presentan, pero que tenemos que reconocer que llevan gobernando este país los últimos 25 años. Estuvo 12 años el Partido Socialista de Felipe González, estuvo 8 años el Partido Popular con Aznar y ahora ha estado el Partido Socialista otra vez con el señor Rodríguez Zapatero. Y lo que tenemos que decir es que estos dirigentes de los partidos políticos, estos gobiernos, bajo nuestro punto de vista, para nuestra provincia, no han hecho todo lo que debieran de hacer para sacarla de la situación en la que lleva tanto y tanto tiempo. Sobre todo porque hay algo que creo que nos apena a casi todos los que estamos aquí. Y es que con esa política que han estado llevando, lo que han conseguido ha sido echar a nuestros hijos de nuestra provincia y de la ciudad de Ávila a buscar el trabajo y la manera de ganarse la vida fuera de ella. Dicho esto, pues yo les quería hablar un poco de una de las propuestas que nosotros llevamos en el programa electoral,
y que se llama Unas propuestas para acabar con la corrupción y asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos. Si públicamente queremos hablar de esa propuesta es porque nosotros lo tenemos muy claro y en nuestro programa electoral recogemos medidas para acabar con la corrupción y para que los políticos podamos seguir con la cabeza alta. Comenzar diciendo que nosotros desde Izquierda Unida consideramos que la corrupción que se está dando en la clase política es un cáncer para la democracia y además es un desprestigio para la clase política y es un desprestigio para todo lo que tiene que ver con lo público, con lo que desde Izquierda Unida defendemos, hemos defendido y seguiremos defendiendo siempre. Nosotros pensamos que ante la corrupción política y de cargos públicos tiene que haber por parte de la sociedad, por parte de los trabajadores, por parte de todos, una tolerancia cero. Y para eso nosotros llevamos propuestas que son realizables y que nosotros creemos en ellas. En nuestro programa electoral llevamos la aprobación de una ley integral anticorrupción en la que el delito de enriquecimiento ilícito, que no sabemos si se ha podido comprobar, pero sí que sospechamos que ha habido por parte de algunos políticos de nuestro país, conlleve unas medidas cautelares que las primeras sean el abandono del cargo público que tiene ese político y la obligación de terminar el mandato por el que estaba elegido por los ciudadanos. Decimos que para evitar que la sociedad piense que todos los políticos son corruptos, que nosotros entendemos que son una minoría, pero que eso salpica y la credibilidad de todos, de los que tenemos ética y tenemos honradez, nos quieren salpicar, nosotros decimos que tiene que haber una supresión de los privilegios en el pago de impuestos que se dan a políticos, que se tiene que contar sus años de cotización como políticos como para el resto de los trabajadores, no que tengan los privilegios o que tampoco tengan unos beneficios fiscales que en la actualidad sí que los tienen. Y nosotros pensamos que el salario de un político tiene que ser como máximo el mismo salario que perciba un empleado público, un funcionario público del más alto rango que tenga la administración para la que trabaja el político. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral que se tiene que eliminar la inmunidad asociada al cargo, que ahora mismo no la hay, relativo a los delitos de corrupción en los políticos. Y también que no deben prescribir los delitos de corrupción. Asimismo, creemos, y eso ya sí que parece que están de acuerdo el resto de partidos políticos, en la obligatoriedad de que todo cargo público, antes de entrar en el Congreso o en el Senado, tenga la obligatoriedad de explicar y de firmar su patrimonio y cuando vuelva a salir de cargo público que vuelva a hacer esa misma acción. También creemos que se debe, y nosotros estamos por ello, regular la incompatibilidad de los cargos públicos que tenga cualquier persona con los trabajos que pueda desempeñar en las empresas privadas. Si digo esto, y he querido coger este tema de nuestro programa electoral para hablarle un poco aquí con todos ustedes, es porque creemos y estamos convencidos desde Izquierda Unida que la clase política en general es una clase política con ética y con transparencia, pero que hay determinados casos de corrupción en la que por unos intereses creados, sabemos de dónde vienen, lo que quieren es desprestigiar a los políticos porque eso tendría beneficios para otra clase que hay en nuestro país, que sería los grandes empresarios y que luego después podría venir lo que nosotros entendemos que no queremos que venga, que sería, bueno, entendámoslo todo, todos, yo creo que algo que durante 40 años tuvimos en nuestro país, ¿vale? Si
Si los ciudadanos son capaces de apoyar estas propuestas que nosotros llevamos con su voto el día 20 de noviembre, creemos que se puede conseguir lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos, y es que la clase política siga siendo transparente y que todos los casos que haya de corrupción en los cargos públicos puedan ser juzgados como cualquier otro cargo, como cualquier otro delito de cualquier ser humano o de cualquier trabajador. Yo creo que no voy a extenderme mucho más y ahora Alberto les comentará algo más de nuestro programa electoral. No quiero terminar sin decirles que el 20 de noviembre es el día de las elecciones y nosotros, como representantes de Izquierda Unida, les pedimos el voto y les pedimos su confianza para poder estar en el Parlamento y para poder seguir sumando votos y sumando números para que Izquierda Unida tenga su grupo parlamentario. Muchas gracias a todos. Bien, buenas noches. Yo voy a tratar de ser breve esta noche porque ayer tuve la experiencia de que me alargué demasiado en Prado Segar, pero luego tuvimos un momento muy interesante de debate con la gente. Y yo creo que ese es también uno de los objetivos de Izquierda Unida cuando hace este tipo de actos, ¿no? Que la gente, y más en este momento en el que nos encontramos, pues pueda preguntarnos sobre lo que no seamos capaces de explicar o pueda preguntar y reflexionar sobre las inquietudes y las preocupaciones que tenemos ahora mismo y que tienen ahora mismo ustedes como ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese tipo de debates son bastante más interesantes que los que a lo mejor alguno de ustedes pudo ver anoche en televisión. Yo no lo vi. Yo lo confieso, no lo vi. Yo para ver monólogos prefiero el Club de la Comedia, ¿eh? Son bastante más interesantes y además te ríes. Pero lo de anoche no merecía la pena perder ni un minuto para ver a los candidatos a la presidencia del Gobierno del Partido Popular y del PSOE, que han demostrado en los últimos años estar al servicio de los mercados, que han sido los dos partidos políticos que nos han metido en la crisis económica en la que estamos en este país, porque ambos apostaron ciegamente y de forma casi exclusiva por el ladrillo. Y en la última época, en la última etapa, ha sido el PSOE el que ha demostrado que no ha sido capaz de hacer frente a esos mercados, que han sido los que han estado marcando la línea política que nada tenía que ver con el programa electoral del PSOE con el que se presentó en el año 2008. Hemos visto cómo la metamorfosis de Zapatero ha provocado la metamorfosis del propio Partido Socialista Obrero Español y al final han quedado plegados a los servicios de los mercados. Y por tanto, estamos en un momento en el que el supuesto debate, o mejor llamado monólogo, entre el PP y el PSOE se reduce a que dos personas de dos partidos que nos han metido en la crisis debaten sobre lo mismo que unos han estado haciendo y que otros pueden llegar a hacer para sacarnos de una crisis que provocaron con las mismas recetas con las que nos metieron en ella. Por tanto, insisto, me parecen mucho más interesantes los debates que se puedan producir en este tipo de actos o el debate que se podría producir en la provincia de Ávila y que yo vengo pidiendo desde el primer día de campaña a los demás candidatos al Congreso y que todavía no me han contestado, a excepción de la UPyD, es cierto, que me contestó inmediatamente diciendo que efectivamente ellos también quieren un debate público, pero no a dos, un debate a todos, porque eso es lo que verdaderamente es democrático y eso es lo que verdaderamente permite a los ciudadanos ver con claridad cuál es la diferencia entre unos y otros y cuáles son las propuestas que los partidos políticos que legítimamente nos presentamos a las elecciones, con independencia de que tengamos más o menos votos o más o menos representación, podemos sentarnos y delante de los ciudadanos debatir e interpelarnos, ¿no? Bien, dicho esto, yo creo que el día 20 de noviembre es, aparte de una fecha bastante significativa y que no ha sido elegida por casualidad para celebrar unas elecciones generales, pero no voy a entrar en eso, es una fecha en la que
nos jugamos la lucha entre los de abajo frente a los de arriba. Y yo creo que esto un votante progresista, un votante de izquierdas, un votante indignado, un votante que se siente traicionado y perjudicado por la metamorfosis del partido que ha estado en el gobierno en los últimos 8 años, es una reflexión que tiene que hacer. Nos jugamos la batalla entre los de abajo contra los de arriba. Es decir, la batalla entre los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los empleados públicos, frente a los poderosos, a la banca, a los mercados y a los dos partidos que han estado al servicio de esos mercados. Y yo creo que es una lucha legítima. Es una lucha que tiene que pasar de la calle a las urnas y que tiene que transformar la indignación de la calle en rebelión en las urnas, para conseguir una presencia fuerte del único partido político que hay ahora mismo en España que está planteando soluciones a la crisis a partir de una reforma de la política económica encaminada a crear empleo. Es decir, una política económica que se ponga al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los mercados, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. El Estado tiene dinero, pero como se lo ha dado a los bancos y los bancos han demostrado que no se lo dan a las pymes y al pequeño empresario y al autónomo, que es quien crea verdaderamente empleo en este país, pues deberá de ser el Estado el que con su dinero genere una banca pública y ponga el dinero en circulación. ¿Para qué? Para que la economía real y la economía productiva se pongan en funcionamiento, que es la que se está paralizando y es la que está provocando los 5 millones de parados. Yo creo que es legítima esa lucha de los de abajo contra los de arriba. Es legítima la lucha de los trabajadores, de los pensionistas, de los jóvenes, de los empleados públicos, de las mujeres, de los que han estado sufriendo permanentemente la política de recortes y de ajuste del PSOE en los últimos años. Y lo es porque somos más los que no tenemos cuentas en paraísos fiscales, porque somos más los que queremos una sanidad y una educación de calidad y que sea pública, como decía Carlos antes, y que somos más los que queremos empleo para todos, con derechos y simplemente para poder vivir con dignidad, no para mendigar y no para plegarnos a las intenciones de los empresarios que pretenden eso del convenio empresa que defiende el Partido Popular, o que pretenden los despidos libres a 20 días y además que el Estado pague 8 días, ¿no?, que es lo que ha hecho la reforma laboral última, que además no ha creado ni un solo puesto de trabajo. Queremos empleo para vivir y para vivir con dignidad. Y somos más en este país los que queremos empleo para todos y con derechos y con dignidad. Yo esta mañana he estado aquí en el mercadillo, he estado un ratito solo, pero ha sido suficiente para cruzarme con un hombre al que le he dado un folleto y me ha dicho, a ver si es verdad que conseguimos quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Pues efectivamente, a lo mejor Izquierda Unida tiene que jugar el papel de Robin Hood, pero lo haremos, como decía Isabel, con la cara alta, con muchos votos para poder tener un grupo parlamentario fuerte, y los que estamos en esta mesa estamos dispuestos a representar a esta provincia con mayor altura y con mayor credibilidad para los ciudadanos que lo que han estado haciendo otros en los últimos años. Y lo que decía este hombre, que tenía toda la razón del mundo, se traduce en un programa electoral y en una política económica en lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza para generar empleo. Yo esta mañana lo decía en conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Se puede cambiar la política económica de este país para generar empleo. Queda margen de maniobra. Los gobiernos democráticos, elegidos legítimamente por los ciudadanos, tienen maniobra, tienen capacidad de maniobra. No todo responde a la situación de crisis y no todo tiene que estar en manos de lo que se diga desde Bruselas o desde la Bolsa de Nueva York. Mirad, voy a poner solamente un ejemplo. El fraude fiscal en España, que está entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto, eso significa que entre el 20 y el 25% de la economía en este país es sumergida, 1 de cada 4 euros no pasan por Hacienda. Eso supone
90.000 millones de euros al año que están perdiendo las arcas del Estado. 90.000 millones de euros. Yo no sé si os hacéis una idea de la cantidad de dinero que es esa. Pero si eso se pudiera recaudar, y de hecho se puede recaudar, porque lo dicen los propios inspectores de Hacienda, no lo dice Izquierda Unida, que lo dicen los técnicos, que esto se puede recaudar, hoy no estaríamos hablando de las apreturas de los ayuntamientos o de las dificultades para pagar a los proveedores por parte de las comunidades autónomas, o ni siquiera estaríamos hablando de la posibilidad de copagos en sanidad o de privatizar parte de la sanidad o parte de la educación, como está haciendo ya Esperanza Aguirre o como va a hacer la Cospedal en Castilla-La Mancha, ¿no? Y algo que también se nos puede venir en Castilla y León, y de hecho ya se perciben gestos por parte de Juan Vicente Herrera en ese sentido. Bien, 90.000 millones de euros al año que no pasan por Hacienda. Con eso, en estos últimos 4 años de crisis, hoy no estaríamos hablando de crisis. Y probablemente tampoco estaríamos hablando de 5 millones de parados. Bien, ese margen de maniobra lo tienen los gobiernos democráticos, lo tiene el gobierno español y lo ha tenido en su mano el gobierno de Zapatero y no lo ha hecho. Bien, pues que los ciudadanos tomen nota de todo esto. En ese mismo sentido, que tiene que ver con la política económica, lo que decimos desde Izquierda Unida es que hay que hacer reformas también para que paguen más los que más tienen. Cuando hablamos de redistribución y hablamos de reparto de la riqueza, estamos hablando simplemente del artículo 31 de la Constitución, que dice que en España se tiene que pagar de forma equilibrada en función de lo que se gana o en función de lo que se tiene. Lo dice la Constitución. Lo que pasa es que últimamente la Constitución, la propia Constitución española del 78, se ha situado ella sola, sin hacer nada, a la izquierda de Zapatero. Ya llega a coincidir con nosotros, claro, evidentemente. En este capítulo la propia Constitución dice lo que dice, pero los gobiernos ni del PP ni del PSOE han sido capaces de cumplir la Constitución. Eso sí, sí que pudieron en agosto marcar un techo de gasto pactado entre los dos partidos mayoritarios a espaldas de la ciudadanía, que es quien tiene la legitimidad para decidir sobre una reforma constitucional. Lo hicieron en verano, con alevosía, con premeditación, casi con nocturnidad y en una semana. ¿Por qué? Porque lo dijo Angela Merkel. Bien, pero los españoles no eligieron a Angela Merkel. Eligieron a Zapatero y al resto de los 350 diputados del Congreso, y la Constitución española es de los españoles, que son quienes tienen que decidir sobre las reformas. Voy terminando. También en relación con la creación de empleo, y apuntaba a ello un poquito antes, con todo ese dinero que se podía recaudar cambiando la política económica y generando una banca pública, se puede crear empleo desde lo público, porque se necesita gente y se necesita crear empleo en ámbitos como la educación y la sanidad para ir mejorando permanentemente el estado del bienestar que queremos. Se puede crear mucho empleo desarrollando la ley de dependencia, porque en este país hay mucha gente necesitada de esa ley de dependencia y eso genera mucho empleo. Se puede crear empleo verde, porque también hay que cuidar el monte, también hay que evitar los incendios forestales. No hay que rezar, como hace la Junta de Castilla y León cada verano, para que no se produzca un incendio como el que ha habido en esta comarca alguna vez o como el que hubo hace 3 años en el Valle del Tietar. Se puede crear mucho empleo también ahí, y la banca pública también puede poner en circulación dinero para que las pymes y los autónomos generen empleo, que, como decía antes, son los que realmente crean el 85% de los puestos de trabajo de este país. No las grandes empresas. Las grandes empresas con las que se ha reunido Zapatero en 2 o 3 ocasiones en el último año y medio, estas empresas generan 1 millón de puestos de trabajo, no generan más. Las grandes empresas en este país no tienen capacidad para absorber a los 5 millones de parados. Son las pequeñas empresas, las pymes, los autónomos, los que realmente dinamizan y mueven la economía real. Y a esa gente es a la que hay que poner el dinero a su disposición para que puedan emprender y para que puedan desarrollar y crear empleo. Por tanto, y acabo, el 20 de noviembre hay 2 opciones. O apostar por más de lo mismo, es decir, votar a PP y votar a PSOE, y por tanto seguiremos en las mismas, porque eso de que
el Partido Popular nos va a sacar de la crisis bajando impuestos, pues a mí que me lo explique, porque si estamos dejando de ingresar por fraude fiscal, si además bajamos impuestos, no sé con qué se va a mantener el estado del bienestar, las cuentas no salen. Hombre, al Partido Popular sí que se le va a ocurrir una cosa, se le va a ocurrir poner en funcionamiento un copago sanitario, porque ya lleva tiempo diciendo que el sistema sanitario es insostenible, y se le va a ocurrir poner un copago sanitario que no es copago, es repago, porque la sanidad ya está pagada, la pagamos entre todos, y a lo mejor se le ocurre que a los pensionistas de este país, que son los que por edad y por necesidad pueden ir o pueden llegar a ir más al médico, les pidan dinero de sus míseras pensiones cada vez que tengan que ir al médico. Bien, que a mí me explique el Partido Popular si eso es calidad de vida y si eso es respeto a los pensionistas y a nuestros mayores. Eso es lo que se puede hacer el día 20. Votar a PP y votar a PSOE, votar más de lo mismo, votar por más crisis o votar por cambiar el rumbo. Y por tanto votar a Izquierda Unida, apoyando todo eso que decía yo antes o que decía Isabel, para que se vaya transformando la indignación de la calle en rebelión en las urnas y para conformar una verdadera oposición de izquierdas en el Parlamento, que es lo que verdaderamente hace falta, porque como venimos diciendo desde hace años, desde que empezó esta crisis, solamente hay una salida a esta crisis y es por la izquierda y desde las políticas sociales, es decir, manteniendo el estado del bienestar, respetando el sistema democrático y permitiendo que sean los ciudadanos los que decidan sobre su propio futuro. Nada más, muchas gracias. Bien, pues a partir de ahora lo que decía un poco al principio, ¿no? Todo lo que sea debate, reflexión, pues será bienvenido y tomaremos nota de todo lo que queráis o aclararemos todo lo que podamos de lo que nos pidáis. Sí. Yo digo, parte de lo que habéis hablado es razonable y se puede llevar a cabo. Pero has hecho una reflexión primero de la corrupción. La corrupción es el cáncer de cualquier pueblo, cualquier país. Y esa es otra parte de la vida que tiene esta nación. Porque los corruptos que los tienen que administrar, tanto en bancas, como en cajas, como en ayuntamientos o diputaciones, o en la Asamblea de Valladolid, no tienen ningún interés los dos partidos más poderosos del país en que eso acabe. Porque si ellos llevaran a sus corruptos a los juzgados, se acababa. No hay otro. Llevar a los corruptos al juzgado. Ellos saben quién son. Además, si lo hemos dicho, pues yo creo que bastante claro. Y además pues, lo ponen en los primeros en la lista. Pero luego es verdad que los partidos políticos de esos corruptos les ponen los primeros en las listas, pero luego está la ciudadanía que les vota. No, que encima les aplauden y les apoyan. Por eso nosotros decimos que con eso hay que terminar y que tiene que haber leyes y que se tienen que dar pasos para que esas situaciones no se den como se han dado. Y además tengo que decir que lo llevamos en este programa electoral, pero he estado viendo el programa del 2008 y ya en ese programa electoral también hablábamos de medidas contra la corrupción en determinados cargos públicos y políticos. Pero eso es verdad que se tendría que llevar a cabo por el bien de la clase política y por el bien y la salud democrática del pueblo. Por eso, como tenemos, creo yo, que la mirada clara, o sea, no tenemos los de Izquierda Unida que ocultar cosas, por eso decimos que se tiene que erradicar y lo plasmamos en nuestro programa. En sanidad, me imagino que ya lo sabéis, que el último recorte que están haciendo es que cuando un médico falta un día, o dos, o tres a los puestos de trabajo, hasta ahora mandaban un sustituto. Bueno, pues a partir de ya no lo están mandando, pero no solamente en
en sanidad, sino en correos, están haciendo más o menos lo mismo. Sí, yo cuando decía antes que aquí en Castilla y León podemos correr el riesgo de sufrir esos recortes, tenemos un problema mayor, y es que lo vamos a sufrir de esa manera, sin que se note. Claro, entonces yo lo he dicho en otras ocasiones, lo que hay que hacer en esos casos es, en lo que tiene que ver con sanidad, atención al paciente, reclamación, atención al paciente. Claro, es decir, en esta provincia y en esta comunidad tenemos que aprender a protestar. Nosotros hacemos ahora un llamamiento a la rebelión en las urnas, el día 20. Pero como somos conscientes de la realidad que tenemos en esta provincia, a partir del día 20 hay que seguir rebelándose. Y habrá que rebelarse a través de los mecanismos que nos queden, de queja, de protesta, de reclamación ante las administraciones y también en la calle. Son los instrumentos que nos van a quedar. Entonces, yo lo que os pido es que cada vez que os encontréis con una situación así, papelito y atención al paciente. Y que respondan. Es decir, un consultorio médico tiene que estar atendido. Esto no está atendido. Alguien tiene que dar una respuesta a eso. Esa es la manera subliminal que va a tener el Partido Popular de Castilla y León de ir recortando. Lo hacen cuando cierran plantas de hospitales en verano, lo hacen cuando retrasan operaciones, lo están haciendo permanentemente cuando retrasan citas de diagnóstico 6, 8, 10 meses. Es que eso no se puede permitir. Ante eso hay que protestar. Si una persona no puede estar esperando 8 meses para que le diagnostiquen si tiene una fractura de menisco en una rodilla. No se puede permitir eso. Hay que protestar. Y lo que hay que hacer en este país, y principalmente en esta provincia, es empezar a protestar por todo esto. Porque si no, el Partido Popular nos las va a ir metiendo todas. Con perdón. Mira, lo último. El día 17 de este mes, del mes pasado, fui al traumatólogo en Ávila. Me han dado para la rehabilitación, me han dado para el mes de febrero. Pues protesta. Y además protesta a la cabeza directamente. Sí. Es que es lo mejor. Es que es así. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer. Claro. Porque yo, por desgracia, más que por suerte, aunque por suerte me dejaron bien, esa es la verdad, me pasó con... La última vez me dijo que no me iba a mandar a rehabilitar. Y yo se lo exigí. Y me mandó 15 días. Pero a las 8:30 estaba la ambulancia en mi puerta. Me llevó a Cedreros. Y venía a la 1:30 o las 2. Le pedí el papel para protestar al del paciente. Y bien pronto terminaba y me estaba guardando allí de la ambulancia. Terminaba a media hora que estaba allí, ya tenía la ambulancia a la puerta. Se acabó de estar aquí 5 o 6 horas esperando a la ambulancia. Y si los ciudadanos no hacemos eso, pues van a reír de nosotros, porque ellos van a sus negocios. Y además el Partido Popular no ve nada más que como negocio a la gente, y lo que no vale para negocio no lo vale para ellos. Pues yo fui el otro día al médico y me dice, ¿qué quieres? Digo, vengo a ver si me mira usted a ver cómo tengo el colesterol. Y no me hizo caso. Y entonces yo le llamé, me llamó mi hijo desde Gómez-Tuya y le llamaron a él, porque llevé el papel, tenía 370. Y le dijo el médico, el jefe de allí, dice, vamos a llamar al médico de tu madre. La han llamado 3 o 4 veces, ahora sí que parece que me atiende muy bien. Y ayer salió mi primo Pedro, que estaba de guardia, el médico que había ido a urgencias, no sé qué pasaría, que fue la Guardia Civil, y mi primo Pedro, la policía. Me lo dicho, le digo a mi primo Pedro, ¿qué pasa? Y dice, pues no sé, no sabemos lo que ha pasado, nada más que nos llamaron y ya está. Sí, quería preguntar cómo considera que se puede solucionar la economía sumergida, porque lo estamos viendo continuamente en pueblos, en todos los sitios. Yo me parece que es dificilísimo poderlo solucionar.
¿Cómo se puede hacer o cómo se puede vigilar eso? Vamos a ver. Es en los pueblos, es en todos los sitios, en las capitales muchísimo, pero en los pueblos también se da mucho. Hay dos cosas. Lo primero es, hay que tomar conciencia ciudadana de que cuando hay que cobrar el IVA es en beneficio de todos. Pero luego hay un caso más sangrante todavía, y es que el 47% del fraude que yo hablaba antes, de 90.000 millones de euros al año, el 47% lo defraudan las grandes empresas. Es decir, en España, quien más defrauda Hacienda es quien más capacidad económica tiene. Y eso, lo dice Izquierda Unida, pero también lo dicen los técnicos de Hacienda, se soluciona poniendo más inspectores a trabajar. Es decir, es tan fácil como que el Estado, que es el que se beneficiaría, y por tanto todos nos beneficiaríamos, de poder recaudar todo ese dinero que se defrauda, es el propio Estado el que tiene que velar porque ese dinero realmente llegue. ¿Cómo? Poniendo a los técnicos a trabajar, permitiendo que los técnicos hagan su trabajo. Y si hace falta aumentar los inspectores de Hacienda para investigar a empresas, pues amplíese la plantilla de inspectores de Hacienda. Es tan fácil como eso, porque todos saldríamos beneficiados de eso. 90.000 millones de euros al año. España me parece que ahora mismo tiene una deuda pública, es decir, lo que les debemos a los bancos como Estado, me parece que son 130.000 millones de euros. Es decir, con 2 años que ingresáramos los 90.000 millones de euros esos, se acabó la crisis, se acabó la deuda pública de España, ¿no? Es tan fácil como eso, como que el Estado haga su trabajo a través de los técnicos de Hacienda, que investiguen. Y señores, a ver, si se puede investigar al albañil de turno que por H o por B, intencionada o no intencionadamente, porque se ha equivocado por lo que sea, no ha declarado no sé cuánto de IVA, y a ese sí que se le investiga y se le multa y se le persigue, a ver, a los grandes empresarios exactamente igual. Exactamente igual. Pienso que a los pequeños a lo mejor sí se les persigue, pero a estas empresas grandes, los grandes partidos deberían de hacerlo. Exacto. Mayor motivo. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, simplemente en las profesiones estas liberales, un médico. Y yo lo digo por experiencia también, ¿no? de médicos. De eso. Simplemente con que un inspector fuera a la consulta de un especialista que tiene pues, determinada fama, ¿no? Y viera que hay 40 o 50 ciudadanos que van allí y que pagan 50 o 60.000 pesetas por cada consulta y no les dan un recibo ni les dan una factura, porque si no les cobrarían. Entonces, pues fíjate bien si sería fácil que un inspector simplemente observara 2 o 3 días la consulta de un médico. Pero no se hace. Pero se puede hacer, claro que se puede hacer. La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Izquierda Unida, con la gente de izquierda.